algunos comentaristas a veces le dan demasiada fuerza al subjuntivo ahí, y es simplemente un asunto de sintaxis griega, ¿sí? Y cuando el subjuntivo no tiene la cláusula ean, la No, cláusula no, sino la condición, el condicional ean, eh, 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 lo tenemos que tomar como como algo posible, posible, pero remotamente no hay una posible. condición, no hay una Ajá, condición, no claro. está sujeto a Sí, si un algo. autor utiliza un subjuntivo en un contexto donde no hay una condición, significa que asume la acción como algo remotamente El, posible. el subjuntivo es también, digamos, el deseo que tiene el autor. Por ejemplo, Pablo Puede dice señalar deseo. deseo. Ujú. Ok. Sí. Deseo la Incluso, piel. esos son usos del subjuntivo. Yo aquí no me voy a detener en explicar usos de los modos. Léanse a Daniel Wallace con relación a eso, ¿sí? Pero tres usos muy particulares del subjuntivo en el griego. Primero, cláusulas condicionales, como estamos viendo acá. Segundo, expresar deseos. Mm. Y tercero, expresar mandatos en primera persona, porque el imperativo no tiene primera persona. Entonces, normalmente cuando yo me hago un mandato a mí mismo, en griego se expresa a través del subjuntivo. Esos son los tres usos mayores del subjuntivo en el griego. El condicional, cuando hay una Condicional condición, es deseo, deseo o mandatos en primera persona, mandatos en singular o primera. plural. Eso suena raro, mandato en primera persona. ¿Cómo sería En eso? español también, digamos, es que en español sí existe el imperativo en primera persona. Bueno, Mm. déjame pensar. No existe tampoco. Entonces, lo que Ujú. se hace ahí son, se hacen algunas perífrasis, se arman estructuras sintácticas para expresar un mandato. ¿Cómo uno se da un mandato a sí mismo? Sí, eso Por te iba a decir ejemplo, que cómo sonaría. el salmista, aunque eso es hebreo, ¿no? Pero pensémoslo en Estaba español. pensando en él. Oh, alma mía, no temas, No temas. no temas. Ese temas está en subjuntivo, en español, Mm. no en imperativo. Pero pareciera Entonces, que fuera segunda persona, ¿no? ajá, claro, Primera pero persona. sí, claro. Bueno, porque le está dando el mandato al alma, ¿no? En Ujú. tercera persona. Dijo Eh, imperativo en primera persona, condicional, ¿y cuál fue la tercera? Deseos. Primera, condicional. Segunda, Desiderativo. deseo. Tercera, imperativos. Mandato en primera persona. Ok. Entonces, miren, normalmente no hay nada misterioso en el subjuntivo en griego. ¿Sí? Por ejemplo, en este texto, la contingencia, o sea, la, la simple posibilidad, la simple posibilidad de que existan lenguas angelicales, ¿sí? No está en el subjuntivo, sino está en el condicional. Si yo hablase en lenguas. Porque bueno, de este texto ustedes saben el debate que existe alrededor de Mm. este versículo, ¿no? Y a veces algunos comentaristas se basan en el subjuntivo para señalar que Pablo acá no está afirmando la existencia de lenguas angelicales, porque utiliza el subjuntivo. Pero eso es gramaticalmente, pero en cuestión ¿cómo se llama? La figura literaria, no es como No, una exageración, como una no, hipérbole. no hay cómo comprobar eso sintácticamente. Mm. Entonces, el punto es este. Pablo sí está expresando una irrealidad, pero la está expresando es por el condicional y por el tipo de oración condicional que utiliza acá, No por el subjuntivo. no por el subjuntivo, no necesariamente por el subjuntivo. ¿Por qué? Repito, porque la norma gramatical griega es que si yo utilizo ean para estructurar condición, obligatoriamente el verbo tiene que estar Ujú. en subjuntivo. No, no hay posibilidad que lo hubiera usado de otra manera. No hay, Tenía que exacto, saber. Ok. exacto. Entonces, el argumento no puede estar basado en el subjuntivo. El argumento tiene que estar es en el tipo de oración condicional que utiliza aquí el apóstol Pablo, que es una condicional de segunda o tercera clase.
En griego hay 5 tipos de condicionales, oraciones condicionales. En el Nuevo Testamento se utilizan 4, pero mayormente 3. Ahí la cuarta se utiliza solo 1 o 2 veces. Hay una que señala posibilidad real, otra que señala posibilidad y otra que señala posibilidad remota. El tipo de estructura que Pablo utiliza acá es esa estructura que señala una posibilidad remota. Entonces, el punto es válido, o sea que Pablo acá no está afirmando la existencia de lenguas angelicales, de ángeles, ¿sí? Pero el argumento correcto es el tipo de estructura condicional, no el subjuntivo. Ok, ok. Bien. Noten acá, ya pasando a otro aspecto, noten acá el uso de estos 2 participios, hijon, alalazón. Son participios, pero están siendo utilizados adjetivalmente. O sea, señalando características. Acá, halcón, halcosijón, metal, literalmente metal que resuena, pero noten que ese que resuena señala una característica de metal. Fácilmente podríamos traducirlo en español metal resonante, con un adjetivo en español, ¿no? Pero también, pues note que también sería un participio en español, metal resonante. Y lo mismo sucede acá con címbalon alalazón, con Címbalo un címbalo que retiñe. Podría ser címbalo retiñente, algo así, o algo equivalente en español. El punto es ver que aquí Pablo está utilizando estos 2 participios como adjetivos. Ese es el uso adjetival del participio. ¿Qué más? Bueno, el perfecto que utiliza acá en el verbo gegona, he llegado a ser. Sí. El tiempo perfecto ahí señala una acción pasada, pero con repercusiones presentes. Recuerden que el perfecto señala la acción perfectiva. La acción perfectiva no solo es una acción pasada, sino es una acción que señala algo que aún los efectos repercuten en el momento en que el autor habla. Entonces, he llegado a ser. Y por último, en español, el subjuntivo, acá por ejemplo, hablase y tuviese, hablase y tuviese. Si yo hablase en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviese amor, ese es el subjuntivo en español, esa es la conjugación subjuntiva en español. En el español moderno, el subjuntivo está desapareciendo, está cayendo en desuso, no en desuso show, pero sí en desuso, ya no se usa. ya no se usa casi el subjuntivo. Para el español de hace 40 años, el de Reina Valera 60, incluso tal vez la 95, la expresión correcta acá era con el subjuntivo en español. Si yo hablase y no tuviese. Pero en el español moderno, el subjuntivo ya no se usa en este tipo de expresiones. Ahora se utiliza o el potencial o el indicativo. Hubiera, tuviera. Si yo hablara y no tuviera, se puede utilizar ese potencial, o mejor aún, se utiliza el indicativo. Si yo hablo y no tengo. El español moderno se está simplificando bastante y una de las formas en que está sucediendo eso es que cada vez se utiliza menos el subjuntivo. El subjuntivo en español moderno solo se está utilizando en un caso, cuando se señala a propósito. ¿Para qué? No más. No más. ¿Sí? Entonces, esto en español moderno, la mejor traducción sería: si yo hablo en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser.
¿Por qué razón? ¿Por qué razón el indicativo? Bueno, porque la condición ya está señalada con el sí. El sí señala la condición, ya el sí no necesita un modo para señalar la condición. Entonces, hay que tener en cuenta eso en la traducción en el español, ¿no? Y esa norma está en la Real Academia Española. Sí, señor, en la última edición de la gramática. De la 2010, ¿no? ¿O ya ha salido otra? No, 2000, hay una del 2018, creo. Pero ya en la del 2010 estaba. ¿De qué? ¿Reina Valera? No, la gramática de la lengua española, la Ah, última gramática que sacó la Real Academia. ok. Bueno, entonces avancemos acá. Acá, vamos a esta parte, este párrafo que es importante. En la lengua griega son 4 los modos verbales: el indicativo, el subjuntivo, el optativo y el imperativo. Y 2 modos o formas nominales, el infinitivo y el participio. El indicativo es el modo de afirmación de la realidad. Representa la acción como real, siempre teniendo en cuenta que es desde la perspectiva del que habla, ¿no? El subjuntivo exhibe el hecho eventual posible futuro. El optativo representa lo posible, la posibilidad, el hecho repetido. Y el imperativo muestra la acción de mando, orden, llamado. El infinitivo es el verbo sustantivado, pero indeclinable. Tiene tiempo voz, pero no tiene número ni persona, muy parecido al español. Y el participio es el verbo adjetivado con características de verbo y adjetivo, como pudimos ver en el curso de introducción. El participio tiene tiempo y voz, por ser verbo, pero se declina por tener esas características adjetivales. Y bueno, este cuadro ayuda a resumir muy bien el asunto de los modos. Este cuadro está extractado del libro de Daniel Wallace. Así que si alguno de ustedes quiere ahondar más sobre este asunto del uso, de los usos particulares de los modos, le hace a Daniel Wallace allá en la página 300 algo en su gramática. Indicativo, afirma la acción, la ve como real. Ejemplo, ahorita vamos a trabajar estos ejemplos: que pi simia megala, Apocalipsis 13:13, pi, indicativo. El subjuntivo señala la acción del verbo como posible, depende de la acción de otro verbo que expresa deseo, duda o temor, hipótesis o mandato, como en el caso que vimos arriba. Acá tenemos otro ejemplo, Romanos 13:4, ean de tocacon pis fobu. La famosa frase que aparece en latín en el sello de impresor original de las instituciones de Juan Calvino. El optativo es la acción verbal expresada como esperanza sometida a diversos factores. Note, el optativo expresa algo remoto. Lucas 6:11, el optativo se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento, muy pocas veces. Uno de esos ejemplos es Lucas 6:11. Ese optativo es como, yo no sé, o lo olvidé o es casi primera vez que lo estoy escuchando. El optativo es parecido al potencial en español. Es parecido. Y se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento griego, señala una remota posibilidad. Sí, sino que en clase yo no recuerdo casi o nada de haberlo escuchado en nuestra clase, pues. Es que por eso, porque aparece muy poquitas veces. Aquí vamos a trabajar este ejemplo. A mí se me dificulta es porque me parece que es muy parecido al subjuntivo, ¿no? Ajá, sí. O sea, en ese sentido como que... Los dos expresan posibilidad. Y la diferencia básica es que el optativo señala un poquito más duda. Y por eso se utilizan casos muy específicos en griego. Y vamos a ver un caso, ahí un ejemplo, ¿no? Y es fácil reconocerlo por la presencia de este an. Ahorita trabajamos esta oración. Que dielalun prosalilun tian y sen to yisu. El imperativo
igual que en el español expresa orden, ruego, petición. Ejemplo, Filipenses 2:14, panda, pite, joris, gongismón, que dialogismón. El infinitivo, estos ya son modos nominales, como en el español, lo que se le llama hoy en día en español verboides, verbos que incursionan en otros campos gramaticales. El infinitivo es el verbo que incursiona en el campo del sustantivo, eso es lo mismo en español que en griego. Y ya eso los hemos trabajado, Mateo 12:12, oste es extintizabasin calón pi in, y el participio es el verbo incursionando en el campo del adjetivo, por lo tanto también puede funcionar como un sustantivo. Ejemplo, Mateo 7:21, y bueno, ya hemos venido trabajando bastante participios, ya los reconocemos, ¿no? O pinto celima tu patros mu tu entis uranis. Vamos a realizar la traducción de cada uno de estos ejercicios. Bueno, este primero, David. ¿Fue Wilmer ya o qué? Ponga el micrófono porque no. Bájese el micrófono para oír bien, porque cuando lo pone arriba no se oye. Ok. Parece el Chapulín Colorado. Con una antenita de Billy. Ok, ese es. Bueno, yo voy a enviar el. El primerito. ¿Dónde está? Ok. Es esto. Listo, ya lo envié. Ese es que pi simia megala. Ajá. Ese lo tengo como y hace señales grandes y lo dejé como y él hace grandes señales. Perfecto. Pues ahí coloqué el verbo, el sujeto tácito. Sí. Está el verbo ¿qué? Pi. 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 Y Las dos el, son sonidos i. ajá, Oi, sonido i, sí, y ei, pi. sonido i. Pi. Y el, pues el está en acusativo, entonces complemento directo. Correcto. Sí, sencilla la Sí, oración. Bueno, ya me puedo la retirar. pregunta clave con relación a nuestro tema de los modos es, ¿qué implica el modo indicativo ahí? Está en modo indicativo. ¿Qué implica en el entendimiento de ese verbo? ¿Está firmando algo? Sí. Ujú. Pero Está igual, pues el firmando. hecho de que está en presente, está activo, y pues ya el Una indicativo que realidad, dice que afirma la acción, ¿no? Porque en una presente, realidad. ajá, algo que está sucediendo Es, y que eso lo es. está haciendo esa persona. Correcto. Y como dice Roberto, expresa una realidad. Desde la perspectiva del que habla, eso es real. Ujú. Él no lo pone en duda, él no lo ve como contingente, él afirma eso. Eso es algo que está sucediendo, tiempo presente. Entonces, la fuerza del modo indicativo es señalar la acción como real, afirmarla. Es el modo que más veces aparece en el Nuevo Testamento griego, ¿no? Obviamente, porque es el modo histórico, el modo en el que se narra la historia, el modo en el que se expresan normalmente los argumentos. Y es fácil de entender, no hay dificultad ahí con el modo indicativo. Veamos con este segundo, Roberto. Ok. Voy a mandar la foto. Te estoy mandando la foto. Uh-huh. Okay. Ean, Deto, Cacón, Pis,
fobu. Excelente, perfecto. La traducción, Pero si hace el mal, teme. si hace, ajá, el verbo ese pis, ¿en qué persona está? Está, pero si haces el mal, teme. Ajá, correcto, segunda persona. Segunda persona. Ajá, si haces el mal, teme. Perfecto, la explicación ahí del diagrama. Bueno, tiene un subjuntivo Ajá, y también tiene es una oración que tiene una apódosis y una prótesis. ujú, condicional entonces. Una oración condicional, sí. Y la conjunción de, yo la puse junta con la condición. Ya, Entonces, ahora ahí también podemos cambiar quizá la primera, pero creo que lo más sencillo es esta. Y luego el verbo principal más el complemento directo. Toca con, ujú, y esta oración o esta cláusula una subordinada a la excelente. oración principal, que es, o al verbo principal, o uno, que es la cláusula 1, la cláusula, la primera, la original. Ujú, correcto. Acá yo solo haría un cambio pequeñito, es el de. El de yo lo colocaría con el verbo principal, porque es la conjunción que une con lo anterior, entonces normalmente debe estar pegada al verbo principal. Yo lo haría en diagrama entonces así. Sería solo el cambio pequeñito sería este. Ah, no, yo lo dejé pegado también. Pero estos son de hace rato. Yo ahorita la pegaría mejor acá, pero está bien. ¿Notan la condición? Ujú. Verbo principal, afirmación, teme. Verbo secundario, sí, claro, verbo secundario. El que señala la condición, noten la condición ean, con el verbo en subjuntivo. Entonces, siempre que encontremos oraciones en condicionales, siempre que encontremos oraciones condicionales, va a tener una afirmación, la apódosis, que es el verbo principal, normalmente en un modo indicativo, ¿sí? Y vamos a tener la prótesis que señala la condición con el condicional ean y el verbo en subjuntivo. ¿Cómo señalamos la condición en el diagrama? Así, cláusula 1, acá. O sea que la condición, la cláusula que señala la condición, es una cláusula subordinada, circunstancial. Le llamamos entonces cláusula subordinada condicional. Esa es ¿Sabes la qué manera es? como lo señalamos. Yo no es que me equivoco en la realización de diagramas porque la coloqué abajo, o sea, con la forma en como yo la coloco, ahí vi la foto, creo que es entonces, cor- ¿cómo es? Mira un momentico, yo la coloqué ahí, esa forma como la hago es, No, porque eso es, cuando colocamos así, es coordinación, o sea que los ok, dos verbos sí. tienen el mismo valor sintáctico y no puede ser Ujú, así. ujú. Ay, qué vaina, boludo. ¿Sí? Entonces, como este verbo is está subordinado, tenemos que señalar la subordinación como una cláusula subordinada, una cláusula entonces en este caso circunstancial. Si la coloca así como David coloca, lo puso acá, entonces ahí señalamos es coordinación y no hay coordinación. El EAN es subordinante. Ahora, otra vez, noten esto. Otra vez la estructura. EAN con subjuntivo. ¿Ven que el subjuntivo no aparece ahí por algo especial? No hay un misterio ahí gramatical en el subjuntivo, sino que simplemente la condición, este tipo de condiciones en griego, se estructuran con ean y con el subjuntivo. Ean exige el verbo en subjuntivo. Ahora, una clave morfológica. Noten aquí
vocal larga, piis, vocal larga, con el circunflejo, piis. Y miren esta anterior, la lo, vocal larga, o, ejo, vocal larga, aquí circunflejo, aquí no aparece el circunflejo por cuestión fonética, el acento se retrocedió. Pero si ustedes observan muy bien eso, entonces una clave fácil morfológica, o sea, viendo el verbo en la forma del verbo, de ubicar el subjuntivo es vocal larga en la desinencia, vocal larga, normalmente con circunflejo, con acento circunflejo. Lalo, ya sabemos acá entonces, subjuntivo, y acá piis, piis. Note que el mismo verbo pi en el ejemplo anterior está en indicativo, pero no utiliza vocal larga. Aquí es modo indicativo. Así que una manera fácil de identificar los subjuntivos es a través de la vocal, esa se llama la vocal temática, la vocal que pega la raíz del verbo con su desinencia, la vocal temática es larga y normalmente con circunflejo. Bueno, sigamos. Vamos con este otro. Wilmer creo que todavía no está ahí conectado, pero que no puede participar. Entonces le toca a Alejo. Que no, es que le decía que no, ese no pude hacerlo y ni siquiera supe qué texto era hasta que David me dijo que estaban ahí antes y la verdad no me había fijado. Arriba en el cuadro, son los que están en el cuadro. Sí. Sí, Bueno, ¿lo tiene? ¿David lo tiene? Sí, señor. Vamos a ver. Hagámosle entonces. Pero, vamos a ver. Ya tengo hasta miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok. Ese es el cuarto. Dice que dielalun pros alilus ti an pisen to Ajá. jisu. Ahí se lee la doble vocal, ¿no? Sí, es P-I-C-N. pisen. Ajá. Bueno, lo traduje así como en lo literal como y hablaban entre unos a otros que podrían que posiblemente harían a Jesús. Ajá, sí. Lo del podrían o posiblemente como me puse a buscarlo como decía el multiléxico que no se traducía y Robertson le da esa traducción de podrían hacerle. Correcto. Entonces, Eso está en esto, acá en el an. Ajá. Esa partícula an no se traduce, pero es la que señala potencialidad. Uh-huh. Como una posibilidad. Y por eso el verbo tiene que estar en optativo. Lo traduje el término, bueno, como de dos formas que decía, como y hablaban unos a otros qué podrían hacer a Jesús. O y hablaban entre ellos qué posiblemente harían a Jesús. Ajá. Ahí lo dejé como las dos. Sí, sí, excelente. Y ahí está, bueno, vamos a ver, dejé como bueno, ahí el que, al lado, como la conjunción, el verbo, lo coloqué ahí, ese como el principal, verbo sujeto tácito, sí. y ese sintagma con la preposición, lo uní ahí como está, pros
aliluz. Y, Bien, y entonces dejé la cláusula 2 con el otro verbo, que sí, sería pisen. Coloqué el modificador an, la partícula, como complemento directo, pues porque me parece que está, o la forma como lo estoy viendo es que el ti está desconectado con ese segundo verbo. ujú, Entonces por eso lo sí, coloqué como complemento directo. y es acusativo, Ajá, correcto, y el tojisu, pues en dativo, entonces indirecto, lo mandé para arriba. sí, perfecto, muy bien, Pero está bien la sí, cláusula 2 porque parece que más sería como un complemento indirecto, o directo, perdón, ajá, ¿cómo? como Explícalo, complemento directo del verbo sí, principal, poimón, o perdón, ¿por qué? porque es un verbo subinfinitivo, Ajá, así como usted hizo, y es un verbo infinitivo, entonces, Ah. no, pero no es infinitivo, a ver, déjeme ver. Ah, no, es no, no es optativo. infinitivo, sí, Es optativo, optativo. mejor. Sí, sí, sí. Correcto, sí, sí. El infinitivo le daría más fuerza, pero es optativo, correcto. Pero sí, yo lo hice así también como cláusula 2 como complemento directo. Mm. Ajá, como lo señalo acá. El pros puede ir acá o puede ir como lo colocó David abajo. Yo lo prefiero colocar acá como un doble acusativo porque es acusativo. Prosaliluz es acusativo. Entonces, cuando aparecen dos acusativos acá o dos complementos del verbo, complementos directos, se puede señalar así como un doble acusativo, pero puede ser como David lo colocó aquí abajo, el prosaliluz. Entonces, está bien así también. No es relevante para el significado del texto. Pero lo otro sí. Mm. ¿Por qué? Porque el verbo pisen complementa el verbo dielalun. O sea, pensémoslo en español. Hablaban. ¿Qué hablaban? ¿Notan la pregunta que hacemos? Ujú. ¿Qué Ah, hablaban? como ya algo más directo, ¿no? Claro, estamos preguntando por el complemento directo del verbo, hablar, el contenido de lo que hablaban. En ese caso, eso se llama una cláusula ahí de discurso indirecto. O sea, se va a citar indirectamente lo que ellos hablaban. ¿Qué hablaban? ¿Qué hablaban? Se cita. Ajá. ¿Qué hacer con Jesús? Ujú. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esas cláusulas que citan algo que otra persona dice, se llaman de discurso indirecto, son complemento directo de un verbo de comunicación, verbo hablar, verbo decir, etcétera, ¿no? Entonces, por eso complemento directo, la cláusula 2. De resto, pues está perfecto lo que hizo David acá, esta cláusula muy bien. Entonces, Jesús es dativo, complemento indirecto, y el condicional o el potencial acá, an, abajo. Ahora, noten el uso del potencial, del potencial, y básicamente este es el uso que encontramos en el Nuevo Testamento. Aparece muy pocas veces y el uso va a ser casi siempre este mismo. ¿Cuál es? Es señalar una contingencia muy remota, o sea, algo que puede suceder pero remotamente. ¿Cómo se utiliza? Bueno, se utiliza como subordinación, como acabamos de verlo, ¿cierto? Se utiliza siempre en el Nuevo Testamento, siempre con esta partícula an. Esa partícula, como dijo David, no se traduce, pero es la que señala la posibilidad. ¿Sí? Y el verbo tiene que estar en optativo. Es difícil a veces traducirlo en español, pero en el español tenemos que imprimirle esa remota posibilidad. Y hablaban unos a otros. ¿Qué harían? Puede ser en español con el potencial, noten. ¿Qué harían a Jesús? ¿Qué le harían a Jesús? ¿Qué harían con Jesús? ¿Sí? Ahora, ¿qué señala el potencial ahí en griego?
el potencial en griego señala que desde la perspectiva de los que están hablando, ellos, o sea, aquí no es el escritor, sino que está citando lo que ellos hablaban, desde la perspectiva de los que estaban hablando, ¿qué hacer con Jesús era algo muy remoto? No, no, realmente no sabían qué hacer. Y por eso el potencial. Notan la duda en lo que están comunicando. Ujú. ¿Qué vamos a hacer con él? No saben, no hay seguridad. Y por eso entonces, repito, el potencial. Ese también se puede traducir como ¿qué podrían hacer? No, como hizo David, como lo señaló David, claro que sí. Ujú. Porque en español ese poder con un complemento en infinitivo señala posibilidad. Sí, pero el punto clave es entender que en el griego están señalando una remota posibilidad. O sea, no veían posibilidad de hacerle algo a Jesús en ese momento particular. Bien. Bueno, avancemos a este. Este sí lo tiene Alejo. Sí, Listo, sí, haga este. sí, pero dijo David, me da miedo que me hagan quedar como mal. No temas, Entonces, no temas, es el mandamiento que más se repite en la Biblia. Panda, Piete, Sí, Joris, Gogismón, que Dialogismón. perfecto. Esta palabra, recuerde que cuando hay gamma gamma, la primera se nasaliza, o sea, la primera suena Gon- N. Entonces, Gongis. gongismón, gongismón. Ok. Listo. Em, bueno, la traducción así como sin diagrama, todo haced sin murmuraciones y contiendas. Perfecto. Y el diagrama me da miedo, pero ahí lo comparto. Entonces, yo veo que todo es, aunque es un adjetivo, está modificando el verbo y sin murmuraciones igual. El sin murmuraciones es complemento circunstancial. Ujú. De modo, sí. Sí, perfecto. Pero, Bueno, panda, en qué caso está? no, mire qué caso está. Acusativo. Pero miramos. Estos Acusativo. filipenses, ¿no? Filipenses 2:14, sí. Acusativo, entonces es complemento directo. Claro. No, la verdad no me ¿Hacer qué? fijé. Incluso en español lo podemos entender fácil. ¿Hacer qué? Todo. ¿Hacer qué? Todo. ¿Qué? Y en griego está en acusativo, complemento directo. Es lo único. Ahí Mm, está. Perfecto. no, no me En fijé el en el caso. caso. Sí. Ahí está. Esa es. Ok. Excelente. ¿Qué implica el modo imperativo ahí? Es una orden. Ujú, Una orden. correcto. Orden. O sea, hay que hacerlo. Ujú. Uno de los mandatos más difíciles de cumplir en el Nuevo Testamento. Sí, Hacerlo sin murmuraciones. sí. Eso deberían colocarlo en Facebook, allá como un eslogan. En los Facebook cristianos, hacer todo sin murmuraciones. Aunque Facebook promueve mucho las murmuraciones, ¿no? Y las Bien, contiendas. Alejo. Listo, puede dejar de compartir y continuamos. El imperativo es eso, el imperativo señala mandato. Bueno, vamos con Roberto. No. Yo no hice el 7. Yo tampoco. Que Roberto haga el 7. Bueno, entonces Que, David, que es el el duro. 6 y Hola, Roberto el David. último. Sí, Roberto, tú haces el último, démosle a David. Eso Ok, es. David ya hizo dos. Dale, David. Listo, ese es el 6, ¿no? Véanlo, comparto. Es que Roberto es como el segundo maestro, entonces hay que darle lo duro. Listo.
Del 7 lo único que puedo decir es que sé que hay que colocarle el verbo cero estar porque... Ajá, sí, claro. Bueno, el 6 dice... Dice... ¿dónde está? Dice... Os, oste existing Sí, tis... Tisabacin calos pin. excelente. Dice, tengo como de tal modo o de modo que les permitió, eh, no, que les es permitido o que les es lícito en los días de reposo bien hacer. Y traducido como de modo que les es permitido o les es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿De dónde saca el les, David? Es en la, por el verbo está en tercera persona del singular. Ah, no, es singular que está. Lo leí como plural, mano. Entonces sería le, le es permitido. Ajá, pero ¿de dónde está el le? Por el... El le es un pronombre. No, lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. El verbo existi, en griego, es un verbo impersonal. sí. Igual cuando lo hacemos la traducción al español, es lícito. El verbo es ese, Ajá. es lícito, ¿sí? Es un verbo impersonal que quiere decir que no tiene sujeto. No hay quien haga esa acción. ¿Sí? Como el verbo llover. ¿Quién llueve? No diríamos el agua. No. El verbo llover no tiene sujeto. Son verbos impersonales. Ajá. Normalmente señalan fenómenos. ¿Sí? De manera que no hay que ponerle un sujeto, ni hay que señalar un complemento. Simplemente se traduce de manera que es lícito. De manera que es lícito. Y de esa manera, pues, señala una verdad absoluta. Ah, Algo que debe ser admitido. Es así y punto. ujú. Entonces, hay que quitar el les o el le. Ok. Simplemente de manera que es lícito y ya. Sí, pero yo creo que sí tuve en cuenta el que esté ahí en tercera singular, solo que lo había visto como tercera plural. Que a veces, o sea, Ok. o que no... entonces, por qué, cómo quedaría el tema de Es, ese es 3S? impersonal, es impersonal, significa que no tiene persona, no tiene Sujeto. Y el sujeto sujeto. impersonal yo lo señalo con dos rayitas entre paréntesis. No X porque X es tácito. Ajá. Impersonal. Y normalmente no. Los verbos impersonales siempre están conjugados en tercera persona. En español o en griego. Es lícito, está conjugado en tercera persona, pero no quiere decir que hay una persona que haga la acción. No, es impersonal. Ok, pero entonces ahí la regla que sería es ¿por qué? O sea, Por el verbo. porque está en infinitivo, ¿cómo es? Sí. No, es semántica, es por el significado del verbo. Es un verbo impersonal. Permitido. Es un asunto semántico, por el significado propio del verbo. Otra vez, por ejemplo, a ver, piensa en el verbo tronar. Ujú. Tronar. Sí. Si lo conjugamos, no hay persona que haga esa acción. Sí, Entonces, es cierto. es ese tipo de verbos, esos se llaman verbos impersonales. Impersonal. Normalmente señalan fenómenos atmosféricos, o señalan realidades, aforismos se llaman en griego, y ese es el caso acá, aforismos. O sea, Jesús está afirmando una verdad incuestionable. Y para eso se utiliza el verbo impersonal. Ah, pues también me tendió la trampa el que esté en 3S, en tercera Claro. persona. Ahora, note su diagrama. El piín está en infinitivo, y existing sí está conjugado, entonces tiene que ser al revés. El verbo principal es existing, que es el que está conjugado, el que está en tercera persona, y el verbo pin es el que complementa. Lo colocó bien, pero los colocó al revés. Al revés. Pin complementa. Ujú. Y
estos dos complementos correctos son del verbo being, no son del verbo existing. ¿Hacer qué? Ok. Bien hacer. ¿Cuándo? En los sábados. Sabbathing. Carambolas. Entonces el diagrama sería así. Acá. No tener el diagrama acá. Noten cómo señalo yo sujeto impersonal. Lo señalo con dos rayitas, no con X para distinguirlo del sujeto tácito. No hay persona acá, gramatical, que haga la acción. Me quedó igualito, solamente que no lo puse circunstancial, sino como, ¿qué? Como indirecto. Ah, ya. Note que el verbo es lícito sugiere la pregunta de complemento directo. ¿Es lícito qué? ¿Es lícito qué? Sí, sí. Y es de ese tipo de verbos que necesitan un complemento con otro verbo en infinitivo. Es lícito hacer. Entonces, complemento directo. Y Pero, sí, hacer pero entonces, pero el día de reposo, los días de reposo es circunstancial. de abajo. Acá está mal. Este diagrama tengo que corregirlo. El Tisabacin es como lo colocó David. Acá, debajo de pi. Debajo de pi. Eso lo corregiría. Lo vamos a colocar debajo de pi. O sea, quedaría debajo de Kalos también. Ajá, correcto. Sí. Ahora, literalmente el texto dice, así que es lícito en los sábados bien hacer. Vamos a colocarlo en un mejor español. De manera que es lícito hacer bien en los días de reposo o en los sábados. Dos detalles acá. Además de lo que ya hemos visto acá, podemos señalar dos detalles. Primero, hoste, conclusión. De manera que, o sea, después de todo el argumento anterior, que está basado en una parábola, Jesús entonces saca una conclusión. De manera que, conclusión. El existing señala una verdad incontrovertible. En griego eso se llama un aforismo. Nosotros le llamamos dichos o sentencias. Un dicho, una sentencia es algo que revela la sabiduría popular, que todo el mundo lo acepta. Y kalos es adverbio. No es un adjetivo. Note que aquí no está el adjetivo kalos, sino el adverbio kalos. Suena igual, pero se escribe diferente. Kalos se escribe con omicron, adjetivo, y con omega, acá omega, adverbio. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no está señalando lo que hay que hacer lo bueno o hacer el bien, sino la manera de conducirse. ¿Cómo? Bien. Es un poquito sutil la cosa, pero es importante. Jesús lo que está diciendo es acá es bien hacer, no hacer el bien. ¿Sí me hago entender? O sea, esto sugiere una pregunta. Bueno, ¿cómo es conducirse bien en el día de reposo? No está la pregunta, no estamos preguntando qué hacer. Ajá. Hacer el bien, eso quedaría muy en el aire. Eso está diciendo es hacer bien o conducirse bien en el día de reposo. Está hablando de la manera. O sea que no está hablando de los tactos, de los actos como tal. Sí. Hacer cosas buenas no, sino es hacer bien en general. Conducirse bien. Es como si implicara la parte interna, o sea, usted puede estar haciendo algo, pero internamente Sí, no haciéndolo correctamente. Exactamente, David. Yo lo entendía, era más, pues digamos, pensando en el contexto siempre de lo de los sábados, del día de reposo, era porque se piensa en hacer cosas de obras de misericordia, o sea, se piensa más en las cosas, no en hacerlas bien, sino hacer esas cosas. Claro. El peligro con eso, ¿sabe qué es?
Sí. Es que cada quien tiene una lista Mm, y ustedes conocen todos los debates que hay alrededor de eso. Ajá. Para algunos, entonces, hacer mal es echarle gasolina al carro el día de reposo. Entonces, el problema con interpretarlo así es que cada quien tiene una lista. bueno, Y Jesús no nos está dando el ejemplo para que hagamos una lista, sino que Jesús utiliza el ejemplo para enseñar la manera en que nos conducimos en el día de reposo. Debemos conducirnos de una buena manera. Sería como la idea acá del pasaje. Y como decía David, tiene que ver más con un asunto interno, un asunto del corazón, una disposición. ¿A qué? A que en el día de reposo, mayormente, igual que en cualquier día, pero mayormente en el día de reposo, debo manifestar un amor a Dios y un amor al prójimo. ¿Cómo dijo usted que se podía traducir entonces? De manera que es lícito hacer, yo prefiero, es que tocaría como una paráfrasis, de manera que es lícito conducirse bien en el día de reposo. Lo lícito es conducirse bien en el día de reposo. Claro, eso connota buenas acciones. Hacer el bien. Claro que sí. Pero el punto de Jesús es señalar una actitud interna del corazón. Una actitud de amor al prójimo. Esos son detalles interesantes, importantes en el griego, ¿no? O sea, ¿de dónde sale ese detalle? Del hecho que aquí estamos es frente a un adverbio, no un adjetivo. Y por eso lo colocamos acá, circunstancial, no al frente, como si fuera un adjetivo, que no lo es. Bueno, continuemos entonces. Ahora sí, Roberto, el último. El séptimo. Voy a mandar la imagen. Bien, léelo, por favor. Opion, to thelima, tu, patros mu, tu en tis uranis. Ajá. Sí, la traducción. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Excelente. Bueno, este es un participio que tiene su artículo, Ajá. que inicia, que está subordinado a un verbo principal en el contexto. Y lo estamos diagramando solamente del participio, ¿no? Ahí está su sujeto, o el participio, pion, y el complemento directo, to thelima. Y tiene su modificador, que está en genitivo, lo cual lo he separado, tu patros mu, ¿no? Sí. Ahora, dentro de tu patros mu existe una cláusula, podemos usarlo como una cláusula, como hecho, por eso el diagrama de dos formas. Correcto. La primera forma es directamente modificar tu en dos irineos. Sí, como lo hiciste acá en esta parte. Perfecto. Y la otra forma es ponerle un verbo tácito, ¿no? Que es está, tou está En dentro 10. los patros. Correcto, sí. Lo que decía David, que acá hay un sting que está tácito. Correcto, sí, perfecto, perfecto, Roberto. Sí, se puede colocar acá debajo porque pues es explicativa, ¿no? Eso es una cláusula o un sintagma nominal explicativo. El explicativo está en el genitivo y pues se puede separar, ¿no? Se puede separar con una cláusula como lo hizo Roberto ahí en la segunda opción.
así como yo lo coloco acá. Note, la voluntad del Padre, ¿qué calificativo tiene Padre? ¿Qué característica nos da de Padre? El que está en los cielos. ¿Cómo se señala eso en español? Bueno, con un pronombre relativo. El que hace la voluntad de mi Padre, que, pronombre relativo, que, cambiaremos esto por un pronombre relativo, que está en los cielos. Todo esto señala una característica de Padre. Note que se puede reemplazar por un adjetivo. Celestial. Podría quedar el que hace la voluntad de mi Padre celestial. ¿Notan? Entonces es típico en el griego ese tipo de cláusulas en genitivo que introducen características. Y sabemos que está dando una característica de Padre porque tu patros está en genitivo y este artículo que introduce esa cláusula está en genitivo, concordancia gramatical. Eso es importante. Debe haber concordancia gramatical para saber que está dando una característica de ese sustantivo. Tu patros, genitivo, tú, introduce en tisuranis, genitivo. Y bueno, acá tenemos el ejemplo del verbo en participio. En este caso el participio está en una función sustantiva. Está funcionando sustantivamente, ¿no? Señalando a una persona, el que hace. El verbo tácito es ¿está bien Steam, como tú, ya le metí hay una I de más, es como la colocaste, Steam, correcto, Steam, no Steam, sino Steam, acá está iota, está de más. Pastor, el que está o que está en los cielos, el Señor lo colocó fue como para dejarle claro a las personas que no se refería al Padre que le conocían a él terrenalmente, sino ¿o qué? O sea, como que la gente lo miraba y dice a mi padre, o sea, ¿se está refiriendo a José o qué? Entonces él como dejando en claro o qué. Sí, sí, claro, sí, esa es la idea, claro. Sí. Bueno, ahora miremos atrás en panorama los modos. Utilizamos el mismo verbo. ¿Notan que utilizamos el mismo verbo en los diferentes modos? El verbo pieo. El verbo pieo, hacer. Acá en modo indicativo, pi, acá en modo subjuntivo, piis, acá en modo optativo, piisen, acá en modo imperativo, piite, acá en infinitivo, piin, y acá en participio, pion. Es el mismo verbo para que podamos percibir la diferencia en los modos en griego. Hace, y hace señales grandes. Realidad, lo asume como un hecho. Piis, si hace lo bueno, condiciona, está en una cláusula condicional, eam pis, si haces, entonces teme. Ese es el uso más común del subjuntivo en el griego, dentro de una cláusula condicional. Optativo, piisen, ¿qué hacer? ¿Qué harían con Jesús? Señala un grado de realización remoto, el optativo, muy parecido entonces al potencial en el español. De poco uso en el Nuevo Testamento griego, normalmente con la partícula an, que señala ese grado remoto de posibilidad. El imperativo manda, piite, hace todas las cosas, ordena, pero también puede señalar ruego o petición, ¿no? Importante, cuando el imperativo se usa con relación a la divinidad, con relación a Dios, expresa ruego o petición, porque a Dios no se le da órdenes. ¿Sí? Entonces es importante cuando en la oración o cuando en la comunicación a Dios se utiliza el imperativo, señala ruego o petición, no orden. En esos contextos divinos.
El infinitivo, acá vimos un uso sustantivo del infinitivo como complemento directo. El lícito, ¿qué? Hacer. Uno de los usos típicos del infinitivo, complementar otro verbo, como si fuera un sustantivo. Y el participio que acabamos de explicar, el participio pion acá, funcionando como si fuera un sustantivo. Está funcionando en una cláusula sustantiva, ¿no? Esos son los 6 modos que tenemos en el griego. Los de mayor frecuencia son el indicativo y el imperativo. Una pregunta, cuando usted dice ahí que, bueno, los modos verbales, son 4 modos verbales y 2 Nominales. modos nominales, esos también, nominales también es impersonales, o sea, o qué diferencia hay entre impersonal, el verbo en modo impersonal y el verbo o modo nominal, o es lo Bueno, mismo. no, es diferente. Modo verbal significa que los verbos se usan como verbos. O sea, en el indicativo, subjuntivo, dativo, imperativo, el verbo es verbo. ¿Sí? Modos nominales quiere decir que los verbos se utilizan más en función de sustantivos o adjetivos. Por eso nominal. Nominal significa sustantivo, ¿cierto? El infinitivo es el verbo sustantivado, el participio es el verbo adjetivado. Por eso le llaman modos nominales, ¿cierto? Y el impersonal, lo que mencionamos antes, impersonal, tiene que ver con la relación que hay entre el verbo y el sujeto. Cuando el verbo expresa una idea de tal manera que no hay un sujeto que la realice, una persona que realice esa acción, entonces es impersonal. El que, por ejemplo, es lícito. Es lícito. Es lícito, entonces ese es impersonal. Es impersonal. Es con relación a la relación que hay entre el verbo y el sujeto. Hay ciertos verbos en griego y en español que por su propia característica, por la propia idea que comunican, no señalan una persona que haga la acción. Entonces, a esos le llaman verbos impersonales. Pero entonces impersonal sería también un modo. No es un modo. Ok. No, suena como modo, tiene que ver de pronto más con la voz. Porque la voz es la que señala la relación entre el verbo y el sujeto, ¿cierto? Pero tampoco es voz. Es un asunto más semántico, más del significado de los verbos como tales. Entonces no entra en la categoría ni de modo ni de voz. ¿Y el gerundio alguna vez hubo en griego? ¿O es que no? No sé, no estoy seguro. No estoy seguro, no. Cualquier cosa que diga no sería acertada. No tengo idea. De pronto Wallace señala algo acerca de eso, del gerundio, pero en el griego lo que sucede, bueno, en el griego bíblico, lo que sucede es que el participio reúne las funciones de lo que en español tenemos como gerundio y participio. Por eso a veces el participio hacemos la traducción como participio en español, sobre todo cuando está en función sustantiva, y hacemos la traducción con gerundio cuando está en función adverbial, cuando modifica otro verbo. Pero el participio griego tiene esas dos funciones, que en español están separadas como participio y gerundio. ¿Cuál es la diferencia? Pensando en el griego y en español, la diferencia es que si el participio está en función sustantiva o adjetiva, participio en español. Pero si el participio griego está en función adverbial, modificando otro verbo, entonces gerundio en español. Ando, endo. Pero yo apunto eso. si está en participio. Si el participio griego está en función sustantiva o adjetiva, si el participio griego está en función sustantiva o adjetiva, sí, la traducción en español es con participio. Sintácticamente, ¿cómo es? Si el participio está al lado de un sustantivo, modificando un sustantivo, o si está con artículo.
Noten acá, opión, el que hace, con artículo, el que hace. Se traduce como un participio en Sí, español. pero ahí lo conjugamos, ¿no? En español. Porque el participio sería haciendo, el que está haciendo. Pero entonces noten, ¿sí? Y acá arriba, estos dos el primer ejemplo que vimos, o el segundo, déjenme ver cuál era. No, acá se me perdió. Ah, sí, el primero, acá, me fui más atrás, acá. Hijón, jalcos hijón, metal que resuena, o sea, metal resonante, a función adjetiva, está al lado de un sustantivo, ¿nota? Al lado de un sustantivo. Entonces, esos son los dos casos. Y si el participio griego está en función adverbial, si el participio griego está en función adverbial, o sea, modifica otro verbo, está cerca de otro verbo, entonces la traducción en español es gerundio. Gerundio. Los gerundios en español son los que terminan en ando, endo. Esa es la clave ahí. Usted nos había dicho cuando volvimos al participio que si tiene artículo o si no tiene artículo. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, porque usted me ha dicho que Sí. si tiene artículo, Sí. Ajá. se traduce como el que. El que, ajá. Y Eso sin artículo como gerundio. Ajá, pero si está cerca de un verbo. Okay. Aquí ya estamos desglosando un poquito más, ¿no? Okay. De todas maneras, el grueso de este estudio de verbos, o una parte importante de este estudio de verbos, lo vamos a dedicar al infinitivo y al participio por la importancia. Vamos, y ahí sí yo tomé al pie de la letra todo lo que desarrolla Daniel Wallace. Vamos a ver los 22 usos del participio y los 24 usos del infinitivo. Por la variedad tan grande que hay. Entonces lo que estamos diciendo hasta ahora son ayudas para traducir, pero es muy general. Entonces luego sí le vamos a dedicar a eso de una manera muy particular. ¿Por qué razón? Bueno, porque aparte de que el indicativo y el imperativo son los modos más usados, aparte de eso, el infinitivo y el participio es lo que más aparece en el Nuevo Testamento griego. Sí. Como vimos en el curso introductorio al griego, el aparece por cada 3 verbos que hay en el Nuevo Testamento griego, uno es participio. El infinitivo no está con tanta frecuencia, pero también es muy usado. La tercera parte de los verbos son participios. Entonces a eso le vamos a dedicar un apartado específico. Nosotros vamos a empezar a mirar ahorita tiempos verbales uno por uno, ver la conjugación del aoristo, el indicativo, etcétera, pero el resto del estudio de verbos va a ser con relación a participios infinitivos. Ok. Listo, bueno, entonces, ejercicio, tarea para la próxima semana. Vamos a la parte de persona y número, eso ya es muy, muy sencillo, en eso no tenemos mayor complicación, y ahí solo hay un cuadrito de llenar, porque eso lo entendemos bien, no hay problema con esto. Vamos a saltar a la 2, al numeral 2 de esta lección 8, morfología del verbo griego. Vamos a volver a hacer una explicación de la morfología del verbo, de qué es la raíz, cuál es la vocal temática, la desinencia, ya lo vamos a explicar más técnicamente. Esto en el curso introductorio no nos detuvimos en eso, aquí sí nos metemos en aspectos técnicos de cómo se conjuga un verbo, raíz, vocal temática, préstenle mucha atención a eso y realicen los ejercicios hasta aquí, página 128, hasta este cuadrito de la página 128, no más. ¿Listo? Hasta la página 128. Sí, solo hasta ahí, hasta numeral 2. O sea, vamos a trabajar en numeral 2. O sea, nomás hay un ejercicio y llenar cuadros. Y llenar cuadros, sí. Y préstenle mucha atención a esta explicación, a esta. De toda la morfología de un verbo griego. Las partecitas de esa morfología, raíz, vocal temática, desinencia. Uy, pero me toca mirarlo en el PDF porque aquí casi no se ve. Sí. Ningún prefijo. O extracta el gráfico y lo imprime.
Sí, sí, sí. Lo imprime más grandecito el cuadrito. Sí, porque estas eléctricas están chiquiticas, entonces Como Sí. ustedes en el PDF pueden hacerle clic al gráfico y le dice copiar imagen, lo pegan en un Word, lo amplían y lo imprimen para verlo más Ok. se le escribe ahí al nítidamente. ladito. Ah, sí, salió borroso, mira. Bueno, no Sí, tanto. sí. O compré una impresora buena, mejor que. Una láser. Yo sí alcanzo a leer. Listo, hermanos. Entonces retomamos la clase a las 9, 10 y 10. Ok. Listo. Ya nos vemos.